Los invito a tomar lectura de la palabra, le doy la bienvenida, amén, a cada uno de los que han ido llegando, gloria al Señor Jesús. Gracias al Señor por permitirles estar en este lugar. En Juan capítulo 12, el versículo 9. Este es un culto nacional de obra social, amén. Juan capítulo 12, versículo 9. Cuando estén me confirman. Amén, bienvenida para los hermanos, amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Porque a causa de Él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. y halló Jesús asnillo y montó sobre él, como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, Amén, amén. montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo va detrás de él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otro decía: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis Amén. la luz, para que no seáis sorprendidos en tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Amén. ¿Y cuánto creemos en esa luz verdadera que alumbra a todo hombre? Amén. Oremos presentando este servicio delante del Altísimo. Incomparable y sublime Señor Dios. Jesús, en esta Eres muy excelso, Padre Celestial. Eres maravilloso, Rey de Gloria.
Bendito por la eternidad, solo tú, mi Señor amado. En esta hora, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesús, magnífico y sublime Rey. Este servicio, mi Señor, lo presentamos delante de ti. Oh Padre Celestial, para que seas tú, mi Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, mi Señor amado, tomando todo el control, tomando la dirección, mi Señor, y seas tú obrando con tu gran poder en cada uno de nosotros, Padre Celestial. Oh mi Señor, necesitamos, mi Señor, que seas tú quien gobierne, Padre eterno, en nuestra vida, mi Señor. Que nuestros pasos, Padre Celestial, sean guiados por ti, mi Señor amado. Que podamos nosotros en todo tiempo escuchar tu voz. Que podamos nosotros, mi Señor, seguirte a ti, mi Salvador amado. Obra, mi Señor, en este servicio, Padre Celestial. Permite que todo lo que aquí se haga, mi Señor amado, sea para gloria tuya, soberano Dios. Obra en cada uno de nosotros, mi Señor, en tu nombre, Padre Celestial. Bendito tú eres, amado Dios, en tu nombre, Señor Jesús. Digamos gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor, la bienvenida, amén, para cada uno de los hermanos, la familia del hermano John, amén, familia Infante. Bueno, cuando tenemos peticiones, amén, para que la presentemos delante del Señor Jesucristo. Bueno, oremos por el hermano John, amén, que el Señor siga obrando en su recuperación, amén. Amén. ¿Alguien más? Bueno, oremos por los servidores de la iglesia, por los amigos, Amén. por los hermanos, por nuestra vida espiritual en este momento. Amén. ¿Alguien más? Amén. 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 También oremos por Salamanca, amén. Sabemos que esta ciudad es para la gloria del Señor. Aunque nosotros no lo veamos, pero por la fe, el Señor tiene mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Orémosle al Señor, maravilloso, Señor Jesucristo, bendito y sublime Rey. pedimos por la iglesia. No hay nadie como tú, Rey de reyes y Señor de señores. Señor, que viene a Eres este lugar, magnífico en busca de santidad y en ti, hermosura, mi Señor amado. aquí, oh Dios, está la vida, En esta Señor, hora, mi está la Señor, luz, invocamos Señor, tu nombre, mi Señor, que tinieblas, es sobre Señor. todo nombre. Te pedimos, oh Dios, Precioso que tú Rey, guardes presentamos tu la iglesia, vida, mi Señor, de cada uno de los amigos, Padre Celestial. delante de Oh, ti, mi oh Señor, Dios, la vida de cada ayúdanos, hermano, mi Señor. Señor amado, nuestra vida espiritual, Eres Rey de bueno, gloria. para siempre es tu Oh, mi misericordia. Señor amado, no permitas, mi Ayúdanos, Señor, que Señor caigamos, Jesucristo. precioso Rey. Gracias, oh Dios. Oh, con tu mano Todas tus poderosa, bondades, sosténnos, todo mi lo que Señor, tú mi haces, Rey. Dios. Ayúdanos Estás a en esta permanecer, mañana, Señor en este Jesús, lugar. hasta el final. Necesitamos Ayúdanos tu a pelear ayuda, esta Señor carrera, mi Jesucristo. Señor amado. Tú seas convenciendo No el permitas, mi corazón Señor, que del miremos hombre, hacia Señor. atrás, Señor Jesús. Oh, mi Dios, por No tu permitas, santo Rey Altísimo, que gracias, nuestros te lo corazones se pido. aparten de ti. Revela tu nombre, Magnífico Señor Rey, no Jesucristo. permitas, Tú has Señor dado amado, a que nuestra conocer, mirada Dios, se aparte de ti. Pero necesitamos, Ayúdanos, Señor Jesucristo. revelación. Permite de que en lo todo alto, tiempo Señor, te miremos a ti, manifiéstate, porque Dios, solo a ti en así este permaneceremos, Señor Oh, amado. Señor, que haya una unción Obra, en mi esta Señor, mi mañana. Dios, en la vida de cada servidor, Obra Señor sanidad, Jesucristo. Señor, te presento Obra, mi los Señor amado, en la vida de cada niño, mi Señor, de cada joven, de cada adolescente. Aquí hay un pueblo, mi Señor amado, para tu gloria, Señor Jesús. Aquí hay vasos de barro, mi Señor amado, que tú has llamado, que tú has escogido de lo más vil, mi Señor amado, porque no somos dignos, Señor Jesús, de estar aquí. Pero sabemos que en tus manos, mi Señor amado, tú harás, mi Señor, vasos de honra para gloria tuya, Señor Jesús. Porque solo para tu gloria estamos en este lugar. Oh, mira la vida de cada uno de los que estamos aquí, mi Señor. Oh, mi Señor, obra con tu gran poder en cada uno, Señor Jesucristo. Necesitamos, mi Señor, que tú reines en nosotros.
Que tú entres, Señor, a nuestra casa. Mi Salvador amado, entra a nuestra casa, Señor amado. Y quédate, Señor Jesús. Sé que tu voluntad es quedarte en nosotros, mi Señor. Obra, mi Señor, con tu gran poder en nosotros, Padre Celestial. Que haya en nosotros esa disposición de querer que tú permanezcas, mi Señor. Porque tú estás dispuesto a permanecer, Señor Jesús, hasta el final en nosotros, mi Señor. Inúndanos con tu gran poder, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo sea quien gobierne nuestra vida. Esta ciudad la presentamos delante de ti. A cada habitante de Salamanca, Señor Jesús, porque son tuyos, mi Rey. Y tú, mi Señor, tienes mucho pueblo en este lugar. Y tú levantarás para gloria tuya, mi Señor. Bendito tú eres, precioso Salvador. Seas tú quien siga obrando en cada uno de los enfermos, mi Señor. Siga obrando en la vida del hermano John, Señor Jesucristo, en cada uno de los que están enfermos. Obra con tu gran poder en cada uno de los apartados, Señor Jesucristo. Obra, mi Señor, con tu gran poder. Solo tú, mi Señor, haces posibles todas las cosas, Señor Jesús. En tu nombre, mi Salvador amado, todo lo presentamos ante ti, oh Dios. Digamos gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, recordándoles, el miércoles culto de enseñanza y oración. El viernes culto de jóvenes. Amén. Y el domingo una vez más estaremos en este lugar si el Señor no ha venido. Amén. Bueno, ¿cuántos hemos venido a glorificar el nombre del Señor? Amén. Vamos a adorar al Señor Jesucristo, amén. Con sus palmas, amén, con sus labios, amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Digamos gloria al Señor. Amén. Pueden estar cómodos, amén. Bueno, vamos a pasar. Bueno, vamos a ver un video, amén. Luego continuamos con la ofrenda, amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Bueno, estamos de fiesta, muy contentos por la celebración de los 65 años de misiones de nuestra iglesia amada en Colombia. Felicitaciones, toda la iglesia en Colombia, amado hermano del consistorio de ancianos, todos nuestros directivos, todos los hermanos que desde el norte hasta el sur en Colombia forman parte de este poderoso proyecto de Dios, Misiones por el Mundo, de la cual Dios nos ha permitido de una manera especial ser partícipes. Y ha sido una alegría muy grande porque desde hace ya muchos años Dios nos ha permitido estar en este trabajo, de lo cual quiero decirles, hermanos, que Dios nos permitió estar 8 años en Costa Rica y por la misericordia de Dios aquí 22 llevamos en España. Ha sido una trayectoria importante estos 22 años aquí en España, desde que comenzamos hasta ahora. La bendición de Dios ha sido extraordinaria. La familia, Dios nos ha dado la oportunidad de verla crecer aquí y servir al Señor también porque están comprometidos con la obra. Y ver paso a paso cómo se van añadiendo hombres que Dios va llamando a su ministerio y la iglesia se va extendiendo por todo el territorio nacional y en su misericordia nos ha permitido llegar fuera de nuestras fronteras, como es el caso de Guinea Ecuatorial, Austria, Dinamarca y otros proyectos que tenemos.
Así de que, hermanos, creo que estamos muy unidos haciendo la obra de Dios, y quiero dar honra al Señor porque en estos años Dios nos ha permitido estructurarnos. Ahora tenemos una sede con una serie de hermanos profesionales que nos ayudan en la administración, cosa importante para estar con la normativa de este país. Así de que, hermanos, nos unimos de corazón, la iglesia en España, a la celebración de los 65 años de misiones de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, nuestra iglesia. Dios le bendiga. Gloria al Señor. ¿Cuántos vieron nuestro misionero aquí en España? Vamos a orar. Quiero invitarle a todos mis hermanos. Esta fue una petición de nuestro misionero. No es culto hoy de misiones, pero la petición de él era que pusiéramos este video para que ustedes se puedan dar cuenta de que está cumpliendo la iglesia en Colombia 65 años de misiones. El próximo domingo será nuestro culto misionero y presentaremos todas las misiones, las iglesias que se han abierto a nivel nacional y también fuera de Colombia. Toda la obra de Dios, nadie la detiene. No hay hombre que detenga la obra de Dios. Y esa puerta está abierta para todos, pero hay un día que esa puerta se cerrará, ¿cierto? Ese será el día en el que el Señor venga por la iglesia. ¿Cuánto nos estamos preparando? Noé preparó un arca, pero Noé no cerró la puerta. Dice que el Señor fue el que cerró la puerta de esa arca. Lo mismo sucede con esta salvación. Vamos a orar. Quiero invitarle hoy nuestro culto de obra social. Próximo domingo entonces tenemos nuestro culto de misiones. Y por ahí hablaba nuestro misionero de Guinea Ecuatorial. A ver si alguien vio otra iglesia, otra misión. Aquí en España. España ya es la sede misionera de Europa. ¿Cuántos se alegran de eso? Por eso, gracias a Dios, a los socios misioneros. ¿Cuántos socios misioneros vemos aquí? A ver, misioneritos, Kiss. Men, con ese aporte ayudamos a la obra allí. Guinea Ecuatorial, ¿alguna iglesia más? A ver, ¿quién se quedó con la misión? Austria, Dinamarca. Y quiero darle una noticia, para este año a finalizar, se abrirá la obra misionera en Polonia. Amén. Ya se tiene el misionero, todavía no se ha dado mucho a conocer, pero ya está el misionero y oremos, amén, por nuestro hermano que va a ir destinado a Polonia para seguir extendiendo el mensaje de salvación. ¿Por qué no oramos? Este culto es obra social. La ofrenda que hoy recaudamos no se queda aquí en la iglesia, esta ofrenda la enviamos, amén. Seguramente será de muchas ayudas para muchos hermanos, de muchas iglesias, para muchas familias pastorales, amén. Esta ofrenda es a nivel nacional. Todas las iglesias hoy, 7 de abril, están celebrando el culto de obra social nacional. Amén. Y gracias a Dios también tenemos ese culto de obra social, digamos, local, donde nos estamos ayudando mutuamente. Bueno, ustedes vieron por ahí nuestra hermana Fanny, amén. Estamos orando por ella. Ella le han cortado sus deditos del empeine un poquito para abajo y bueno, le dificultaba mucho caminar, tenía que ser en la silla de ruedas. Y bueno, nos hemos comunicado con ella y hacía falta un caminador, un andador, un tacatá se llama, ¿cierto? Bueno, lo he puesto en la iglesia gracias a los hermanos que han respondido. Muletas no le sirven, le servía era el caminador. Entonces, bueno, obra social, a ver las hermanas de obra social aquí. Nuestra hermana Elsa, nuestra hermana Kelly y la líder, nuestra hermana Sandra, amén. Entonces ella me llamó y dijo, pastor, ahí hay un fondo. Entonces, ¿quién le ha dado a ella el andador? Porque lo han comprado. Nuestra hermana Abril se puso en contacto, lo compraron y esto lo hemos dado toda la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque todos ofrendamos de obra social. Entonces no fue la líder, no, toda la iglesia. Por eso es importante, hermanos, que sigamos contribuyendo con la alimentación. ¿Cuánto hemos sido bendecidos? Muchas gracias, hermano, por esas bendiciones que ustedes dan a la iglesia, a los hermanos, a los amigos, a la familia pastoral. Nunca nos sobra, ¿cierto que no? Pero bueno, la Biblia dice que es mejor dar que recibir. ¿Y cuántos han recibido de Dios? ¿Por qué no oramos al Señor en esta mañana y le decimos gracias, Señor, por lo que tú nos das? Y luego vamos a ofrendar y bueno, agradecerle a toda la iglesia por eso. Nuestra hermana Fanny ya tiene su andador, se lo llevaron las hermanas de obra social, hicieron una visita y estaba contenta con ese andador. Parecía una niña como cuando le dan un juguete. ¿A cuánto le gustan los detalles? A todos, ¿verdad? Pero Dios nos ha dado un detalle más grande, esta salvación. ¿Y por qué no oramos en este culto de obra social? Que Dios bendiga a la iglesia en España que sigue creciendo. Este año
se abrirán 2 obras aquí en el distrito 10. Amén. Así que vamos a estar orando por este distrito 10, porque todos somos partícipes de la obra del Señor. Es que en Colombia no es así, pastor. Colombia ya es una iglesia estructurada, pero España es una iglesia, ¿qué? Misionera, ¿cierto? Y nosotros somos misiones. Así que vamos a orar en esta hora. Señor Jesús, presento delante de ti, oh Dios, esta ofrenda, Señor Jesucristo. Gracias, oh Dios, por lo recibido de tu mano, Señor. Hasta hoy tú nos has ayudado, Señor. Hasta hoy has provisto alimento en nuestra casa, nuestro techo, nuestra familia. Ve tus maravillas, Señor, esa bendición que viene de lo alto. Gracias por ese trabajo, Señor. Gracias por esas prestaciones que tú nos das, Señor Jesucristo. Tú has sido bueno, tú te sigues moviendo en medio de nosotros, Señor. Hemos visto tu gloria, Señor Jesucristo, como tú bendices a cada familia de la iglesia, Señor, pero hoy somos partícipes de esta ofrenda de obra social para ayudarnos los unos a los otros, Señor Jesucristo, para formar parte de este cuerpo, Señor, de ver por las necesidades de nuestros hermanos. Danos ese sentir, Señor Jesucristo, de seguir aportando para la misma iglesia, Señor. Todo esto sucede desde el principio de la iglesia y no podemos perder ese ánimo, Señor, de ayudar a los demás como a nosotros mismos, Señor, porque sabemos que tú nos ayudas, tú nos sostienes, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos alabanzas al Señor. Tome asiento, por favor. Quiero invitar a nuestra hermana Elsa, venga a este lugar y nos reciba la ofrenda. Bien, bueno, mis hermanos, gracias a Dios, Dios ha sido bueno. Damos la bienvenida a los hermanos. Amén. Los hermanos que están aquí por algún motivo no pueden venir algún domingo, pero por otros motivos están aquí ante la presencia de Dios. Nuestro motivo más grande de venir a la iglesia es que Dios es digno y merecedor de toda alabanza. Y de esto debemos procurar nosotros, presentarnos ante Dios siempre. Amén. Bueno, mis hermanos y a los amigos, amén, a Cristian, a Valentina, el Señor les bendiga. ¿Cuánto nos alegramos de verles? Amén. A la amiga también que nos acompaña por segunda vez, ella viene por ahí de Ciudad Rodrigo, que Dios le bendiga. Bueno, mis hermanos, también para el próximo sábado, si creo que no hay nada a nivel distrital ni nacional, nos gustaría ir a hacer un evangelismo a Ciudad Rodrigo. Amén. ¿Cuántos hermanos quisieran ir? El sábado, que puedan ir un grupo conmigo. Queremos ir a repartir tratados. Ya hemos ido a visitar una familia. Amén, hemos ido a visitar una familia, pero queremos ir allí para poder hacer esa labor. Amén. ¿Ustedes se imaginan una iglesia en Ciudad Rodrigo? Amén. Esa es nuestra visión, ¿cierto? Ciudad Rodrigo tiene 11.810 habitantes. Hay un pueblo, hay una necesidad. Y la iglesia más cerca, digamos, es Salamanca y Zamora. Entonces sería muy bueno, mis hermanos, que entre Zamora, hablar con nuestro pastor de allí, un sábado podamos ir nosotros y Zamora pueda ir otro. Amén, hacer el trabajo y aprovechar esa familia que hay allí. Ellos son pues un hogar y tienen 5 niños. La familia de nuestra hermana Luz, ¿cierto? Por la fe. Bueno, quiero comentarles, me habló Leonel, se bautizó en el nombre de Jesús. Allí en Argentina, se fue de aquí, no se pudo bautizar acá, pero fue allí bautizado en el nombre de Jesús porque el papá de él tenía una iglesia y la iglesia de él era de estas que se mueven, que dicen que no necesitan bautismo, pero él dice que de aquí se fue con algo especial, entendiendo, y ese nombre fue revelado. Y llegó a Argentina y ese fue su deseo y me habló el otro día: pastor, me bauticé en el nombre de Jesús porque sé que en ese nombre hay perdón de pecados. Y ahora está Argentina, allí va a continuar y seguro que muy pronto ya será bautizada. Amén. Por eso nosotros debemos verlos como Cristo nos miró, ¿cierto? Cristo como nos ve a nosotros, como hijos. Entonces nosotros tenemos que saber y por la fe ver a nuestros amigos que están aquí como hijos de Dios, ¿cierto? Porque Cristo nos ve a todos como hijos. Él es el que destina eso. ¿Quiénes son los hijos? Y vamos a ofrendar. Bueno, hemos ofrendado. Vamos a orar por la palabra del Señor. ¿Cuántos me acompañan? Salmos capítulo 133, salmo muy conocido por todos. Los niños ya pasaron a su clase. Esperemos que todos
puedan atender allí, saben que son de varias edades. Y bueno, necesitamos otro espacio para ellos. El lugar de allí es muy frío y tiene como alguna humedad. Entonces, por ese motivo vamos a intentar que lo hagan ahí. Salmos capítulo 133, versículo 1. Recordar, mis hermanos, que finalizar el culto hay una deliciosa comida. Amén. Que sobre la 1:30 estará llegando a este lugar y esperamos poder disfrutar. Amén. Esta comida es para el fondo de obras de la iglesia, donde con ello contribuimos para los gastos. Amén. Será un delicioso pollo. ¿Cuántos han visto la imagen? Delicioso pollo. Amén. Así que estaremos ahí. 8 euros vale el menú. Por si algún hermano de pronto no han cargado, pero quiere participar de la comida, pues nos lo hace saber. Amén. Seguro que va a haber comida para más. Amén. Así terminado el culto, entonces nos sentaremos a la mesa a comer la segunda porción. Pero ahora nos vamos a sentar aquí. Salmos capítulo 133, versículo 1, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dando una alabanza al Señor puede estar cómodo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso. Es algo positivo lo que nos está diciendo la Biblia acerca de lo bueno y delicioso que es habitar. ¿Y qué dice? Los hermanos juntos, en armonía. Todos en una misma dirección, sin haber divisiones, están en armonía. ¿A cuánto les gusta sentarse a la mesa a comer con la familia? Pero hay momentos y situaciones que se presentan que a veces esa armonía como que se rompe, ¿cierto? Que uno como que quiere tener y estar en su espacio. ¿A cuánto les gusta estar en su espacio? Entonces la armonía para la iglesia es necesaria. La armonía para la iglesia es lo que necesita la iglesia para crecer. Porque la iglesia tiene que ir en una sola visión. Amén. La iglesia tiene que ir en un solo pensamiento. Pastor, es que yo pienso diferente. Sí, aquí todos pensamos, ¿cierto? Diferente. Pero cuando estamos en la iglesia tenemos que venir a pensar como Cristo quiere que pensemos. Amén. No es que se hace de esta manera. No es que hagámoslo como a mí me parece. No, aquí lo hacemos como a Dios le agrada. Entonces todos tenemos que estar en armonía, sabiendo que agradamos ¿a quién? A nuestro Dios. Entonces el día de hoy vamos a ver la importancia, este es el tema, la importancia de la comunión cristiana y la unidad. Amén. ¿Cuántos creen que es importante tener unidad en la iglesia? Es supremamente importante. Nos tenemos que unir todos para ver la gloria de Dios. Y Dios va a hacer cosas grandes aquí en Salamanca y no nos lo vamos a perder si permanecemos unidos. Amén. La Biblia habla entonces de que mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. La comunión cristiana es ese sacramento o rito practicado por varias denominaciones cristianas y consiste en recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esto es simbólicamente cuando se hace lo del pan y el vino, la Santa Cena, o lo que practicó Jesús allí con sus discípulos. En conmemoración de la última cena, Jesús estuvo con sus discípulos y esto fue un acto de comunión espiritual. Entonces, cuando usted está en su casa, cuando está en su trabajo, usted está por allí haciendo sus quehaceres, ¿verdad? Pero cuando usted viene a la iglesia, está teniendo una unidad espiritual. Porque aquí venimos a adorar al Rey de Reyes. Porque aquí venimos a estar ante la presencia de Dios, pero aquí todos estamos alabando y glorificando a Dios. Así que hay una unidad espiritual y es esta unidad que Dios tiene con los fieles. Amén. Porque Dios ama la armonía. Dios ama que todos estemos de acuerdo en un pensamiento. Dios ama la adoración, pero no cualquier adoración. Dios dice que Él busca verdaderos adoradores en espíritu y en ¿qué? Y para estar en espíritu y en verdad necesitamos tener esa unidad. Pero a veces estamos y no estamos, ¿cierto?
Entonces Dios está viendo verdaderamente quién está, a quién le agrada esa oración, quién le está agradando a Dios cuando canta, quién está agradando a Dios cuando alaba. Puede que a usted y a mí no nos agraden, pero verdaderamente aquí venimos a adorar es a Dios. Lo que piense el pastor, ¿qué pensará el hermano si no me ve cantar o aplaudir o que yo estoy cruzando los brazos? Aquel que me ve es Él. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces la comunión es un acto de unidad. El Señor lo hizo simbólicamente allí con el pan y el vino, pero lo que hizo allí fue un acto de unidad con sus discípulos. Primera de Corintios capítulo 10, el versículo 17 dice: puesto que hay un solo pan, nosotros aunque muchos, ¿sabe la Biblia qué dice? Nosotros aunque muchos somos un solo cuerpo, porque la iglesia es el cuerpo del Señor. ¿Sabía usted eso? El cuerpo del Señor es su iglesia. Por eso, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos andando en armonía o no estamos en armonía? Por eso, hermanos, necesitamos todos estar en la barca. Amén. Necesitamos todos tirar. Como dicen por ahí, uno solo no puede mover un autobús, ¿cierto? Pero si todos nos unimos, podremos moverlo, ¿lo cree usted? Hemos visto quizás a veces esos videos de YouTube donde un coche se vuelca y uno intenta ahí levantarlo y no puede, pero cuando vienen todos y se unen en esa armonía, entonces pueden volcar ese coche. Y lo mismo sucede con la iglesia. Queremos ver el crecimiento de la iglesia, queremos ver que Dios haga milagros en la iglesia, queremos que Dios haga cosas sobrenaturales en la iglesia, pero necesitamos estar unidos. Que Dios vea que hay una armonía entre nosotros, que todos estamos tirando de esta iglesia. Por eso decíamos, ¿quiénes son los que han participado? La Junta Nacional habla de las misiones y gloria a Dios porque ya son más de 180 iglesias. Pero yo me siento partícipe de ese trabajo. O sea, esto no ha sido solo por la Junta Nacional. Dios pone el sentir por ello, gracias a Dios. Pero si algo nos agradece nuestro misionero, nuestro vicepresidente y la Junta Nacional, es que todos tiramos. Que con las ofrendas misioneras podemos hacer el trabajo que Dios le agrada. Amén. Entonces, puesto que somos un cuerpo y que todos, dice la Biblia, pues todos participamos de un mismo pan. Aquí hay un alimento para usted, pero quizás usted dice, yo quiero otro. Este alimento es para la iglesia. Este alimento que estamos predicando en esta mañana es para el cuerpo de Cristo. No sé yo en esta mañana si usted se siente partícipe del cuerpo, porque hay quien dice, no pastor, no quiero estar más ahí, ¿cierto? Como que quiero ir, pero no quiero participar. Pero Dios quiere que usted participe, que usted forme parte del cuerpo de Cristo. Porque el Señor vendrá por este cuerpo, y este cuerpo para que esté vivo necesita alimento, ¿cierto que sí? Y dice la Biblia, aquí participamos del pan. Y no sé si usted en esta mañana puede estar participando de otras cosas, que está ahí en el cuerpo, pero como que no se está alimentando del pan. Entonces, ¿cómo veremos la gloria de Dios? ¿Cierto? ¿Cómo voy yo a saber lo que Dios quiere tratar conmigo si no estoy alimentándome? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces la comunión es un acto de unidad. Y venimos a la iglesia, ya pastor, soy la iglesia. Es importante venir a estar en unidad, en comunión. Porque puedes verlo en la casa, no pastor, yo me alimento todos los días en la iglesia, en mi casa, yo tuve los mensajes. Pero somos como exquisitos, porque ponemos el YouTube y quizás miramos cuál prédica es la que yo quiero escuchar, ¿cierto? Pero cuando usted viene a esta iglesia, usted no sabe ni qué es el mensaje que Dios tiene para usted, ¿cierto? Entonces usted empieza a ver la prédica y como que ya se empieza a cansar en YouTube. No es lo mismo. En cambio venimos a la iglesia, Dios, ¿qué tienes para mí en este día?
Hay un solo pan en esta iglesia y es para el crecimiento. ¿Sabe por qué? Porque usted se cree iglesia, usted se cree que es del cuerpo, pero yo necesito venir ante la iglesia, necesito venir ante la unidad de la iglesia en el cuerpo para aprender a tener una renovación espiritual. Porque somos como esos que el que anda en la miel algo se le pega, ¿cierto? Y usted está por allá en el mundo y observa muchas cosas. Pero qué bueno es cuando usted viene a la presencia de Dios y ve al hermano que está cantando y ve a la hermana y en sus situaciones difíciles usted ve cómo adora a Dios y eso como que nos contagia. ¿No le ha pasado? Y viene a la iglesia y ve como ese ambiente y entonces usted venía muy cabizbajo, sin ganas quizás de adorar, pero aquí empieza a ver usted cómo se mueve la unción del Espíritu Santo y entonces usted empieza a decir: Señor, yo quiero más de tu presencia, y empieza a tener una renovación espiritual. Venimos de allá con un mundo cansados, nos pasan situaciones allá en el trabajo, allá en nuestra casa, vienen a memoria esos recuerdos, esas tristezas que nos hacen como estar quietos. Pero cuando venimos ante su presencia nos damos cuenta que Dios es digno y merecedor de alabanza, que verdaderamente el único que renueva mi vida es Él, que el único que sabe mis condiciones es Él, y el único que empieza a consolarme, ¿sabe quién es el que te consuela? El Espíritu Santo. Y empieza a ver esa renovación espiritual. Juan en el capítulo 6, del versículo 53 al 54, empezó a decirles Jesús: de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿A qué se refiere esto entonces si había una comunión allí con los discípulos? Pastor, es que esa palabra es muy dura para mí. Necesitas comer esta palabra dura. Porque hoy hay iglesias que se llenan, pero no hay fundamento. Hoy hay iglesias que se llenan y de prosperidad y hablan de cosas bonitas y qué bonito el mensaje, pero usted salió y no cambia su vida. Pero Dios dice que necesitamos comer la carne del Hijo y necesitamos beber su sangre para poder que entonces en nosotros haya vida. No tenéis vida en vosotros el que come mi carne y bebe mi sangre. O sea que no es la vida que tenemos física, que hoy te mueres allá en el mundo o estás cabizbajo y como que no quieres seguir creciendo, pero la vida que Cristo nos da es eterna. Pero hay que comer este alimento. De pronto piensas: no, ¿quién le dijo al pastor o al predicador lo que a mí me sucede? Cristo ya lo sabe. Y esto es lo que pasa en la iglesia pentecostal, que el Señor nos alimenta es sabiendo nuestras necesidades, sabiendo qué es lo que necesita el hombre. Por eso Dios restaura. ¿Usted lo cree? Dios cambia, Dios transforma, pero para que haya ese cambio y esa renovación en nosotros debemos comer este maná. ¿Sabe que el pueblo descendió maná del cielo y se cansaron de comer? Y eso pasa con muchos del cuerpo. Vienen sedientos ante la presencia, vienen con ese amor a Dios y vienen temprano y llegan y están dispuestos siempre, pero en el momento que parece que seguimos andando y comiendo la carne, como que ya nos vamos cansando un día. Y ahí es donde debemos decir: hay poder en el nombre de Jesús. Como que hemos dejado nuestro primer amor. ¿Y eso quién lo sabe? Solo Dios. Lo que pasa es que nosotros andamos y por los frutos, dice la Biblia, los conoceréis. Entonces el Señor sabe quién es el que está comiendo esa carne, hablando de su palabra, hablando del maná, y Él es el que nos da la vida eterna y dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Aunque muramos allá en el mundo, hermanos, el Señor nos resucitará, pero tenemos que guardar esa esperanza. Amén. Mire, la comunión es un acto de anticipación. Mateo capítulo 26, el versículo 29, estamos hablando de la comunión cristiana. Mateo 26, el versículo 29, y dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid,
hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hablando entonces que el Señor está haciendo un acto de anticipación, que lo que Él vino a hacer aquí con nosotros, un día le veremos a Él. Nosotros no le hemos visto. No fuimos aquellos afortunados de verle, pero sí le sentimos. Y lo que el Señor está diciendo es que un día estaremos frente a Él cara a cara y le veremos tal y cual y como Él es. Pero para eso necesitamos estar en la escuela. Hoy es un culto de escuela dominical donde venimos a escuchar su palabra, ¿cierto? Donde venimos para que Dios nos restaure, donde venimos para que Dios nos renueve, para que Dios nos dé fuerzas y para tener lo importante, una comunión. Usted sabe que una doctrina fundamental para la salvación es la comunión cristiana. Entonces la comunión cristiana es el que esté en el cuerpo del Señor, el que esté en el cuerpo de Cristo. Y la Biblia dice, la iglesia es el cuerpo y la cabeza es Cristo. Entonces por eso, hermano, la iglesia no se mueve como quiera. ¿Por qué? Porque el pastor de esta iglesia es Él. Él dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor la vida da por sus ovejas. Entonces mire que aquí no nos movemos como nos queramos mover, ni hablamos lo que queramos hablar. Aquí lo que hablamos es que Él es el buen pastor y que Él es el que ve por sus ovejas. Así que el Señor anticipa algo, y es que estaremos frente a Él cara a cara. Pero pastor, ya no puedo ir a la iglesia. Si no puede venir usted al cuerpo, ¿cómo anhela estar en su presencia? Porque somos esa carne. La Biblia dice, la carne es débil, el espíritu está ahí. El espíritu es la palabra. ¿Qué palabra has recibido tú del Señor para decir, hoy me levantaré? ¿Sabes? Muchos dicen eso. Mañana voy a la iglesia en espíritu. Pero la carne es débil y luego la carne dice, no, un poquito más de sueño. No vayas a la iglesia. Los compromisos. ¿Quién quiere romper todo eso? Sabemos, ¿cierto? El enemigo quiere romper todo vínculo que tú tengas con la iglesia. Entonces tú cuando estás espiritualmente, tú quieres venir a la iglesia y no ves la hora de estar en la iglesia y estás atento escuchando el mensaje, pero cuando estamos en la carne y los deseos de la carne, como que lo espiritual se disuelve. Pero qué bueno que en esta mañana le podamos decir, Señor, renueva mi espíritu. Qué bueno que tengamos ese anhelo de decir, Señor, si tú vinieras hoy, qué bueno que yo pudiera ir con Él a las nubes. O esperamos y le decimos, Señor, aguanta un poquito más porque no estoy preparado. Pero Dios quiere una comunión de esta iglesia. Queremos ver la iglesia crecer, pues tenemos que unirnos todos. Si todos remamos en una misma dirección, que vamos a ir a Ciudad Rodrigo, vamos a ir a Ciudad Rodrigo. Que vamos a sacar esta iglesia adelante, vamos a sacar. Que se paga el local, ¿cómo lo hacemos? Entre todos. ¿Cierto? Entre la ayuda de la hermana colaboramos, la que hace ventas, el que compra, todos somos partícipes de que esta iglesia se sostenga. Pero todos recibimos esa visión y ese sentir de parte de Dios, porque Él es el que sostiene la iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces miramos, recapitulamos la importancia y el significado entonces de la comunión cristiana. Hemos sido unidos por el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Por eso Él tenía muchos discípulos. Unos le seguían por los milagros, otros lo seguían por el comer pan. ¿Usted sabía eso? El Señor dijo, yo sé que ustedes me siguen solo por saciarse de comida, pero el Señor no busca eso en esta mañana. No sé con qué propósito viene usted a la iglesia. No, pastor, porque Dios me haga un milagro. Y muchos han venido a la iglesia por eso. Y Dios ha hecho el milagro, ¿cierto? Y de pronto ya no volvieron. Porque Dios es tan bueno que Dios hace el milagro. Pero otros han venido quizá porque Dios restaure su hogar, ¿cierto? Su vida, su salud. Y no sé cuántos han venido aquí con esa situación. Y Dios ha hecho algo, pero se han quedado con Dios. Hay algunos que se quedan con el milagro,
Pero usted, ¿con quién se ha quedado en esta mañana? ¿Cierto? Hemos escuchado, uy, pastor, recibí el milagro y Dios me respondió la oración. Sí, ¿y dónde está tu Dios ahora? ¿Cierto? Porque vienen a buscar el milagro, pero nosotros venimos a buscar la salvación. Si Dios hace el milagro, no lo hace, bueno. El Señor le dijo a uno, bástate de mi gracia. O sea, ¿con qué debemos nosotros estar contentos? ¿Cierto? Con la salvación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces habían unos discípulos allí, donde hemos leído en Juan capítulo 53, el Señor dijo, el que no comiera mi carne ni bebiere mi sangre. Entonces habían unos discípulos allí porque eran los discípulos de Jesús, pero no eran verdaderos discípulos. Quiero decirle algo en esta mañana, hay cristianos, hay evangélicos, ¿cierto? La iglesia ya se mueve así, pero no hay verdaderos evangélicos. Y Dios lo que busca en la iglesia es verdaderos cristianos. Amén, gracias por ese amén. Dios busca verdaderos adoradores. O sea, que habían adoradores, pero Dios dijo, no son los adoradores. Yo busco verdaderos adoradores, no verdaderos músicos. Amén, gloria a Dios porque haya músicos en la iglesia, pero Dios no busca que toquen el instrumento, sino que Dios busque que haya una adoración desde su interior. Porque Dios busca verdaderos adoradores en espíritu. Y lo primero de nosotros es buscar a Dios en adoración. Ya Dios nos dará talentos. Amén. Dios no busca talentos, iglesia. ¿Quién de los que cuántos han predicado de los que están aquí? Levante su mano. ¿Cómo fue su primera predicación? Uy, Señor. Mi primera predicación fue leer la Biblia. Gloria a Dios. Pero ¿quién es el que capacita? Pero si nosotros no nos disponemos, si nosotros no venimos a la iglesia, ¿cómo Dios va a contar con nosotros, verdad? ¿Cómo Dios va a decir, este es mi hijo? ¿Sabe? Josué estaba al lado de Moisés. ¿Y quién fue el sucesor de Moisés? Porque a donde se movía donde se movía Moisés, ahí estaba Josué. Elías, y había otro hombre que le seguía para todos lados, ¿cierto? ¿Quién era? ¿Quién fue el sucesor de Elías? Eliseo. Puede que aquí haya un músico, pero ¿quién va a ser el sucesor de ese músico? Aquí hay un predicador, ¿y quién va a ser ese sucesor? Dios busca verdaderos adoradores. ¿Y quién es el que lo pone a uno? Pero sabe que lo que me encanta de Josué, de Eliseo, estos hombres que Dios seguía, porque si aquí el pastor, si no lo quiere hacer, hay otro sucesor. Amén, el pastor, si el hermano o la hermana no lo quiere hacer, hay alguien. Pero tenemos que saber que lo que nosotros hacemos, lo hacemos para Dios. Amén. Entonces, lo que me impresiona de estos hombres es que nunca buscaban eso. Hay personas que vienen buscando altar, ¿cierto? Hay personas que vienen buscando alabanza. Quiero decirle algo, hay algo triste y sucede en nuestro país, que ya los que tocan en nuestras iglesias tienen un sueldo por la iglesia. Eso es triste. Amén. Y eso no puede pasar en la iglesia. Bueno, eso lo hacen por allá, pero aquí no vamos a caer en eso. Eso no se puede permitir. Lo mismo que si voy a predicar allá, ¿cuánto me dan? Yo creo que Jesús, ¿cuál fue el precio de Jesús? La cruz. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero esta salvación entonces es gratuita. Venimos aquí con un interés, y el interés de nosotros para venir a la iglesia, ¿cuál cree usted que debe ser? ¿Cuál cree usted que debe ser el interés suyo por venir a la iglesia? Mi salvación. ¿Cierto? Es mi salvación. Que Dios te va a poner en el servicio, gloria a Dios. Porque Dios nos va a poner, Dios nos pone. Pero primero Dios dice, en el que lo poco es fiel, ¿cierto? ¿Qué es la poca fidelidad de nosotros a Dios? Presentarnos a Él. El venir a la iglesia, eso es fidelidad, no a un pastor ni a un hermano. Eso es fidelidad a Dios. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Entonces Dios ve tu fidelidad, ¿sabe? David era un hombre fiel a su ganado.
¿Y dónde está David cuando vinieron a buscar el que iba a derrotar, el que iba a ser un verdadero guerrero? Estaba cuidando ¿qué? Sus ovejas. Era fiel. Y no nos vamos a sentar aquí a la mesa hasta que venga David. Y fueron a llamarlo. ¿Y qué hizo este hombre fiel? No dejó eso. Dice, y dejó al cuidado sus ovejas. Y no eran ovejas de él, eran ovejas de quién? De su padre. Entonces mire que la fidelidad usted la cuida. Por eso usted debe tener un celo de Dios. ¿Cuántos tienen celo de Dios? Porque esto es de Dios y le pertenece a Él. Entonces aquellos hombres que estaban allá cuando escucharon esa palabra dijeron, dura es esta palabra. Y dice que se fueron todos. Pero solo quedaron los verdaderos discípulos. Y Jesús les dijo a ellos, bueno, ¿acaso os queréis ir vosotros con ellos? Porque hermano, a veces creemos que somos indispensables en la iglesia. Y en la iglesia el único indispensable es Cristo, no yo. Yo no soy indispensable aquí en la iglesia. El día en que yo diga, no, pastor, yo o hermano misionero, aquí no voy a seguir, no pasa nada. Hay otro que quiere hacer el trabajo. Amén. Porque el único indispensable en la iglesia es Cristo. Gloria a Dios por los que Dios usa en la iglesia. Y de verdad, hermanos, somos bautizados y Dios no nos ha llamado para estar en una silla solamente. Dios nos ha llamado para su servicio. Pero debemos serle fieles a Dios. Quizás es dura esta palabra, pero es la que usted necesita para que se mueva. Muchas iglesias oran, Señor, manda servidores. Pero yo siempre cambio esa oración y digo, Señor, levanta servidores. No traiga, Señor, porque muchos vienen. Pero los que estamos aquí, que Dios haga servidores. Porque todos entramos pensando de una manera distinta. Todos venimos quizás con nuestras preocupaciones, problemas. Pero cuando dejamos eso en manos de Dios, Dios comienza a obrar, ¿cierto? La obra del Espíritu comienza a nosotros a perfeccionarla el Señor. Entonces Dios va cambiando y nos va preparando para un servicio, ¿cierto? Y eso con los días se va viendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces se quedaron estos discípulos y Pedro dijo, cuando él le dijo esa palabra, Señor, ¿y a quién iremos? Yo tengo un amigo allí en Logroño, estaba yendo a otra denominación y él está un poco ahí, estaba apartado. Y llegó a esa denominación y como es un músico, muy buen músico, y tiene una voz, él, su esposa, pero están apartados, son de la Pentecostal. Y se fueron a otra denominación, no voy a decir el nombre, y cuando llegó ya llevaba 2 cultos y ya le querían dejar la iglesia a él cuando el pastor se fuera. Y como, aunque usted se aparte o usted a veces no quiere servir, usted tiene ese celo de Dios, no sé si le pasa, ¿cierto? Yo no soy servidor en la iglesia, pero me da celo de las cosas que pasan en la iglesia. Entonces él decía, uy no, y venga, lo voy a poner a cantar, a que toques el piano, porque él toca batería, piano, bajo, toca todos instrumentos. Y él decía, no, es que no me siento bien, porque nosotros sabemos verdaderamente a quién le servimos, ¿cierto? Sabemos para quién es mi servicio, no es para una iglesia o un pastor, mi servicio es para Él. Y el que pesa mi servicio es el Señor. Amén. Entonces hablamos de que estos discípulos se quedaron, imagínense, los 12 solos. Y a Pedro no le sorprendían los milagros, o no estaba con Jesús por los milagros, tampoco estaba con Jesús porque había alimento. No, Pedro estaba porque dijo, Señor, solo tú tienes palabras de vida eterna. O sea, solo tú tienes salvación. Puede que usted venga a la iglesia con muchos problemas y dificultades, allá con su hogar, en su vida, pero usted sepa que aquí hay una palabra esperanzadora. Y lo podría tener contento diciéndole, Dios te va a cambiar esa situación. Pero es que eso solo lo sabe Él. El Señor si dice algo, pedid y se os dará. A Él le pedimos que pueda cambiar nuestra situación, ¿cierto? ¿Cuántos le han orado al Señor? Señor, cambia esta situación. ¿Y a cuántos Dios le ha respondido? Amén. Pero si por algo estamos aquí, no es por la situación o por el alimento, que yo cuando voy a la iglesia hay alimento en mi casa, lo hay. Pero no estés en la iglesia por eso. Amén. Porque muchos retroceden cuando les viene la necesidad. Pero hermano, ¿sabe qué?
Los que vienen aquí por la salvación, no hay nada que los mueva. El apóstol Pablo decía, ni lo alto, ¿cierto? Ni lo bajo. ¿Qué más decía? Ni ninguna otra cosa creada por el hombre me apartará. Tenía la salvación en sus manos, pero decía, yo sigo corriendo. No pretendo verla alcanzado, sino que sigo corriendo a la meta. Y usted hoy puede creer que está en la meta, pero siga corriendo. Amén. Seguimos corriendo. Señor, ¿qué me falta? Qué bueno, esa es la pobreza de espíritu. Y la Biblia dice que los pobres de espíritu son bienaventurados. Bienaventurado es aquel que piensa, Señor, ¿qué más puedo hacer? Señor, ¿qué más tengo que hacer para agradarte? Porque hay algunos que nos creemos de pronto o se creen, ¿qué dice la Biblia? Perfectos. Alguno que se cree ya salvo. Qué bueno, hermano, que sigamos pensando de que no somos salvos. Uy, pastor, ¿cómo así? Porque el que cree estar firme, ¿cierto? Porque si yo hoy pienso que no quiere salvación, entonces quiero decir que me voy a congregar más, que le voy a buscar más a Él. Porque no soy yo el que decide si soy salvo, ¿sabe? La Biblia dice que todos daremos cuentas, ¿cierto? Ante Él. Entonces, por yo estar pensando que estoy firme, puede que el Señor me sorprenda ya cuando esté con Él y cuando se abran los libros. Dice, y seremos juzgados por lo que hayan escrito en ese libro. Y cada uno de los que estamos aquí tiene un libro. Y hoy podemos estar pensando, no, si hoy viene Dios, yo me voy con Él. Es mejor no estar así pensando eso. ¿Por qué lo digo? Porque usted se confía, ¿cierto? Y la confianza, ¿qué dice ese dicho que dice por ahí? ¿La confianza qué? La del gato. Porque los que se confían, se piensan en esas cosas, esperan en esas cosas, pero mejor es estar no confiados en eso, sino confiados en permanecer. La Biblia dice, el que persevera, ¿cierto? Entonces, perseverar en que yo soy salvo, no sé si soy salvo o no, pero eso solo lo dice mi Señor. Pero ¿cómo actúo yo? Debo actuar como uno salvo. Ahí es la diferencia. En que creemos que somos salvos, pero no actuamos como salvos. ¿Me entiende usted en esta mañana? Debemos actuar. ¿Cómo actúa alguien que es salvo? No, hermanos. Está dispuesto, se cuenta con Él, está en armonía con el cuerpo, está en unidad con la iglesia. Por eso, hermanos, vea, todos tenemos que tirar de esta iglesia. Amén. Quizás eran 3, quizás eran 5 antes, pero hoy somos más. Y todos debemos decir, pastor, aquí estamos, ¿cierto? Porque hay un dicho que dice, la unión hace ¿qué? La fuerza. Entonces la iglesia debe tener un crecimiento, pero todos debemos estar aquí tirando. Qué bueno por los hermanos que se preocupan, pastor, ¿cómo estamos con la iglesia? Porque usted es el que paga también el alquiler de esa iglesia. Pastor, ¿cómo estamos con los servicios? Eso lo junta local, ¿cierto? Lo llevamos. Hacemos ahora, vamos allí, sacamos lo del alquiler, no llegamos o si llegamos, eso lo sabemos nosotros. Pero si un hermano viene a preguntarnos, claro que le decimos. ¿Por qué? Porque aportamos todos para la iglesia. Vamos a hablar de la unidad. Para tener comunión y estar en constante renovación espiritual, para eso debe haber esa unidad. Y como unidad nosotros podemos derrumbar fortalezas, situaciones que nos quieren derrotar. Pero solo la unidad de este ejército es imparable. Escúcheme bien. Por eso la iglesia nada la puede detener. ¿Sabe usted eso? Debemos hacerlo entonces, como leímos al principio, unánimes en un mismo sentido. Por eso es que el enemigo, vea hermanos, el enemigo aún no se ha manifestado. ¿Sabía usted eso? Está entre nosotros, pero él no se ha manifestado. ¿Y por qué no se ha manifestado el enemigo? ¿Usted sabe por qué? Amén. Por la iglesia. Si algo detiene la manifestación de que el enemigo se levante como Dios, creyéndose Dios, no siendo el Dios de nosotros,
Es porque hay una iglesia que cuando la iglesia se une en oración unida, derrota y derrumba todo. Todo lo que la iglesia se proponga, por eso dice la unidad, hermanos. Sabe que allá con Pedro estaba en la cárcel y se unieron a orar. Y estaban orando para que Pedro, cierto, saliera de la cárcel. ¿Y cómo? Cosas imposibles pueden pasar cuando nos unimos en oración. Porque si algo sabemos que para nosotros es imposible, pero para Dios no. Entonces, aunque el enemigo esté por ahí, algo le impide y es la iglesia. Por eso, hermanos, el día en que la iglesia sea levantada, será la manifestación, dice la Biblia, de ese hombre inicuo, del príncipe de las tinieblas. Entonces nosotros no le vamos a ver. ¿Cuántos se quieren ir al cielo con el Señor? Entonces nosotros no vamos a ver la manifestación cuando Él se pare. Y entonces ahí muchos creerán que ese sí es el Mesías, pero empezarán a ver sus hechos. Entonces vendrá la marca de la bestia, ¿cierto? Eso no es para la iglesia, hermanos. Esa segunda venida de Cristo no es para nosotros. La segunda venida de Cristo es para derrotar y quitarle ¿qué? Y aplastar allá, coger a Satanás y mandarlo ¿a dónde? Al infierno y a los suyos. Entonces, pero Él ya viene allí, ya vendría ¿con quién? Con la iglesia. Entonces, cuando nosotros seamos levantados, el enemigo sí se manifestará porque ya no hay nada que le impida, ¿cierto? Por eso el día de Cristo, ¿cuál es? Amén. Pero el día del Señor Jesucristo es cuando Él levante la iglesia. Amén. El día de Cristo es cuando Él levante la iglesia. Hechos capítulo 5 del versículo 34. Y le quiero hablar porque esta iglesia no la detiene nadie. Hermano, vea, si nosotros nos uniéramos en ese sentir del Señor, esta iglesia sería diferente. Hechos 5, 34 al 39, mire lo que dice. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo se levantó allí llamado Gamaliel, doctor de la ley. O sea, no era cualquier hombre que se estaba levantando allí. ¿Por qué? Porque a los discípulos los querían matar porque seguían pronunciando a Jesús aún después de muerto. Seguían predicando a Jesús y muchos se estaban convirtiendo. Ya había pasado lo de Hechos capítulo 2, del versículo 38, el día del Pentecostés, donde se convirtieron 120, y luego en Hechos capítulo 3 habla de que se convirtieron más de 5,000. Entonces ya se estaban atemorizando a aquellos hombres y los querían matar y los llevaban a la cárcel por causa de la predicación ¿de qué? Del evangelio. Pero allí cuando los tenían ante el concilio, entonces se levantó Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, y mandó que se sacasen fuera por un momento ¿a quiénes? A los apóstoles. Y luego le dijo: varones israelitas, mirad por vosotros los que vaya a hacer con respecto a estos hombres. Y da esa, mire hermano, qué sabiduría de parte de Dios le dio a este hombre para que hablara. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos ¿a qué? A nada. Y luego dice otro: después de esto se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo, pero también él y todos los que obedecían fueron ¿qué? Dispersados. Y aquí viene la palabra que es con la iglesia. Entonces, hermanos, el que se quiera levantar, hay personas que dicen vamos a hacer una iglesia, o personas que se quieren levantar, pero si eso no es de Dios, ahí no sucede nada. Por eso hay muchas cosas que se han hecho fuera de la voluntad de Dios y no sucede nada, ¿cierto? La Biblia dice que sin Dios nada podemos hacer. Pero entonces ahí le da la clave a esos hombres: tener cuidado con lo que vosotros vais a hacer. Mire, muchos hombres se han levantado y han tenido, digamos, sus discípulos, pero no ha sucedido nada con el tiempo. Pero ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos,
Porque si este consejo o esta obra, o sea, si esta predicación, si esta obra que ellos están predicando, si ese evangelio que a muchos está cambiando, si esta obra es de los hombres, ¿qué dice ahí? Se desvanecerá. Y eso es verdad. Si esta predicación es de hombres, se desvanece. Pero dice el versículo 39, mas si es de Dios, y era un doctor de la ley, mas si es de Dios, no la podéis, ¿qué? No seáis, mira, dice, no seáis tal vez hallados luchando contra. ¿Qué palabra de sabiduría? Entonces, y yo por eso, hermanos, tenemos que tener cuidado cuando hablamos de la iglesia. Y aquí de Salamanca, de la organización. ¿Por qué? Porque podemos estar hablando contra Dios. Que hay celo, claro. Que pasan situaciones en la iglesia, claro. Pero debemos saber con quién hablar y cómo hablar. Cierto que la iglesia se ha venido metiendo muchas cosas. Muchas cosas se han colado en la iglesia. Pero sabemos que si eso no es de Dios, eso se desvanece. Que nos llamen antiguos, que nos llamen antiguos. Que nos llamen fanáticos. Sabemos cuál es el fundamento de nosotros, ¿verdad? Mas si es de Dios, no la podés destruir. Que esta iglesia alguien la quiera destruir, no puede. Porque no se está enfrentando ¿a quién? A los hombres, sino a Dios. Eso era lo que sabía el David, el guerrero, ¿cierto? Y David cometió un error gravísimo. ¿Usted sabe cuál fue el error de David? Hizo un censo, creyendo que por el censo era que derrotaban todos sus pueblos. Y el Señor no le agradó eso. Eso no fue de Dios. Entonces llegó el Señor y cogió su espada, ¿cierto? Es que la victoria no es de la iglesia, de nosotros. La Biblia dice que nosotros predicamos, usted habla de Cristo, pero el que da el crecimiento aquí en la iglesia es Él. El que te da el crecimiento no es el pastor, ha sido predicado por él o por el predicador, por el hermano, pero el que le da el crecimiento es Él. Gracias Dios, no gracias hermano, gracias pastor, honra al que honra, pero gracias a Dios porque es la palabra de Dios la que me está cambiando y transformando. Y cuando usted lo cambia, escúcheme bien, cuando usted lo cambia esta palabra, nada podrá destruir su cambio, créalo. Pero cuando usted lo cambia a la hermana, mire, tiene que cambiar. Cuando usted lo cambia al hermano, eso no es de Dios, porque la obra no nos pertenece a nosotros. Señor, pastor, estoy intentando ahí luchando con mis hijos para que ellos cambien. Error. Nosotros no podemos con nuestros hijos. Si orémosle a Dios que el que puede cambiarlo es Él. ¿Quién lo cambió a usted? Porque si a usted lo cambia un hombre y se da cuenta que ese hombre falla, se da cuenta que ese hombre cuelga sus botas, entonces como usted le seguía a él, este hombre dice, seguían entonces a Judas el Galileo, seguían a Teudas, pero como ese hombre murió se desvaneció. Por eso el apóstol Pedro, cuando Jesús fue crucificado, dice que se fue otra vez como a pescar pensando de que se había acabado, pero allá se le presenta de nuevo el Señor y le dice, esto no ha terminado. Porque con Dios esta salvación no termina. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta el día en que Cristo venga por la iglesia. Por eso usted hoy viene a la iglesia a decirle, Señor, cámbiame, Señor, restáurame, pero esto no termina hasta que Cristo venga por la iglesia. No, el Señor ya me cambió mi manera de andar, mi manera de vestir, porque Dios cambia todo eso. Y sabe que lo bueno, que aunque falló el hermano que te evangelizó, tú sigues siguiendo a Dios. Porque si alguna cosa estás tú seguro que la obra es de Él. La Biblia dice, la obra que Dios ha comenzado en vosotros. ¿Por medio de quién empieza esta obra? Ahí estaba Pedro y los apóstoles. Entonces la obra que Dios comenzó por los apóstoles a todos los hombres, Él era el que daba el crecimiento, ¿cierto? Entonces no hay nada, hermano, que a nosotros nos haga apartar. Por mucho que usted a veces hay momentos difíciles donde usted dice, Señor, necesito hacer un stand-by, ¿cierto? Porque es necesario que usted cuando se sienta mal haga un stop y se empiece a restaurar. Que Dios empiece a restaurarme para yo presentarme otra vez delante de Él con el ser dadivoso en el servicio a Dios.
Pero debemos decir, Señor, renuévame, ¿cierto? O sea, no está mal, pero lo importante es usted proseguir cada día la meta. Amén. Entonces, a Dios nadie lo puede destruir. ¿Y este es el cuerpo de quién? De Cristo. Entonces, si usted es del cuerpo de Cristo, aunque venga la aflicción, aunque venga el problema, aunque el pecado toque a la puerta, usted tenga que decir, yo soy del cuerpo de Cristo. Y a veces le dejamos entrar, ¿cierto? Dejamos entrar el desánimo, deja entrar el pecado. Pero qué bueno que en esta mañana usted diga, yo soy del cuerpo de Cristo. Y si sé que aunque he fallado a Dios, sé que Él me puede restaurar, porque eso es lo que Cristo hace. Nos restaura, nos renueva. Quizás Pedro se fue a pescar, pero el Señor dijo, bueno, ahora tengo que buscar otro. No, el Señor dijo, es con usted que yo quiero tratar. Entonces, en esta mañana, si usted dice, no quiero, no puedo en este momento, el Señor está en esta mañana para decirte, es contigo que yo quiero tratar. Para ver un pueblo, para ver Salamanca, para ver pueblos alrededor, pero es contigo que yo quiero hacer algo. Pero Dios nunca nos va a obligar. El Señor nos habla, pero dice, ¿estás dispuesto? El Señor le dijo, deja esas redes y sígame. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Dejaron sus redes y le siguieron. Había uno también que no quiso seguirle, le dijo, Señor, bueno, ve y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Y este joven se fue triste. No quiso seguir la voluntad del Señor. Ahí había un apóstol más. Por eso, hermanos, en la iglesia hay un apóstol más. En la iglesia hay un predicador más. En la iglesia hay un servidor más, pero Dios le habla esta palabra y como es dura para él, ¿cierto? Sigue asistiendo, pero no quiere compromiso con Dios. Pero, hermano, y Dios si quiere algo es un compromiso de nosotros. Porque Él sí se comprometió a dar su vida. Y aunque se manifestó en esa carne y tuvo miedo, no le importó, Señor, hágase tu voluntad. Entonces usted puede pasar muchos miedos y venir situaciones difíciles a su vida, pero necesita decirle, Señor, aquí estoy, hágase su voluntad. Quiero decirle, mire, importancia de la unidad. Efesios capítulo 4, versículo 3. La importancia de la unidad. Estamos en la comunión con Cristo por su sangre, ¿cierto? Su cuerpo. Pero el Señor habla de la unidad de la iglesia. Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad de ¿qué? Del Espíritu. Y esto debe ser solícitos en guardarlo en el vínculo de ¿qué? De la paz. Romanos 15 del 5 al 6 dice, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, debe haber paz para nosotros glorificar a Dios. Hermano, vea las lágrimas. ¿Se acuerdan de esa predicación? Mis lágrimas no son en vano. Cuando usted viene ante la presencia de Dios y llora, llórele a Dios. Hay aquel que llora por ahí viendo una novela o un documental. Esas cosas son tristes y muchos lloran, ¿cierto? Pero cuando usted sabe lo que Cristo hizo por amor a nosotros, no sé si usted viene ante la presencia de Dios, pero ya ni lágrimas. ¿Sabe qué perdemos? Sensibilidad. Y Dios quiere una iglesia sensible a su presencia. Que usted adorando puede llorar, claro. ¿Cuántos lloran adorando a Dios? Y estas lágrimas son diferentes, ¿cierto? Porque son lágrimas que glorifican a Dios. Entonces guarde la unidad del Espíritu. La importancia de la unidad es que debe tener una base, debe tener un fundamento. La base de nosotros es Cristo. La unidad que nos mantiene a nosotros en la iglesia no es si hoy cantan, si hoy hay música. La iglesia no, si hoy está llena o hoy está vacía. Porque a veces venimos nosotros un día en la semana y de pronto está vacía. Pero la base de nosotros no es que la iglesia se llene. Amén. La base de nosotros no es si hoy hay músico en la iglesia. La base de nosotros es Cristo. Y le quiero mostrar en 1 Corintios.
la base de nosotros como iglesia, como cuerpo. Primera de Corintios capítulo 12, el versículo 12 y 13. Dice la Biblia, porque por un solo espíritu fuimos bautizados en un cuerpo. Entonces mire, vea, yo quiero decirle a los bautizados, fuimos bautizados en el nombre de Jesús, entramos al cuerpo. No, pastor, pero estoy bautizado, pero no estoy en el cuerpo. Usted está en el cuerpo. La Biblia dice, por un espíritu fuimos bautizados. Y bautizados en un cuerpo. Entonces ahí es cuando nosotros fuimos adoptados por Él. Entonces ahí es cuando la iglesia llama a que Él añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y los añadía entonces al cuerpo por medio del bautismo. Por eso miren la importancia del bautismo en el nombre de ¿quién? De Jesús. Porque dice la Biblia en Hechos 4:11, porque en ningún otro nombre hay salvación, ¿cierto? No hay otro nombre dado a los hombres en que usted y yo podamos ser. Entonces aquellos varones escucharon la palabra, esto lo dicho por el profeta Joel, ¿cierto? Y algunos se atemorizaron. Entonces algunos dijeron, bueno, ¿y qué hay que hacer, varones? ¿Qué haremos ahora? Pedro les dijo y usó la llave que les dio. Bautícese cada uno en el nombre de ¿qué? De Jesús. O sea, si usted quiere entrar al cuerpo de la iglesia, al cuerpo de Cristo, bautícese en el nombre de Jesús para el perdón de ¿qué? De sus pecados. Si el bautismo es para perdón de pecados, pero mire que usted por medio del bautismo entra al cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, amén. Entonces, mire, Colosenses capítulo 3, versículo 14. Entonces, su base es que usted es bautizado. Por eso, hermano, la iglesia se mueve por nosotros. Amén. Nos hacemos a ustedes queriendo que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. La iglesia se va y predica, pero se predica para que el hombre llegue al arrepentimiento y pueda entrar al cuerpo de Cristo. Aquí empezó solo un misionero y ya hoy vamos más de 7,000. Quiere decir 7,000 que son del cuerpo. Un día fui con un hermano de nuestra iglesia en Soria, bueno, un amigo. Fuimos a un campamento de la iglesia pentecostal. Entonces allí le preguntaron, ay, ¿usted qué iglesia es? Entonces, eso lo solemos preguntar mucho en los campamentos. Entonces uno dice, soy de la iglesia de Valladolid, otros de Salamanca, ¿cierto? Pues sabemos que la iglesia que está en ese campamento es de la pentecostal, nosotros. Entonces le preguntaron a este joven, ¿de qué iglesia? Él dijo, yo soy de la pentecostal. Y me dijo, pastor, me dijo, y me quedaron mirando raro y extraño. Yo, no, es que todos los que estamos aquí somos pentecostales. Yo, ¿cómo todos los que estamos aquí? Yo, y eso que son 4 campamentos. Y todos los 4 se llenan así, así mismo. Es que esta iglesia no la detiene nada. Entonces cuando me pregunten a mí de qué iglesia soy, diga de qué ciudad es. Iglesia de Salamanca. Porque no somos varias denominaciones que estamos allí, ¿cierto o no? Estamos en la Iglesia Unida, Pentecostal Unida de Europa. La iglesia, ¿quiénes somos la iglesia? No es estos 4 paredes, la iglesia somos nosotros. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas. Entonces, para tener unidad necesitamos tener algo fundamental y dice, vestíos. ¿Sabe que la iglesia dice que cuando nosotros hemos sido bautizados hemos sido revestidos de Cristo? Y Cristo es amor. Entonces la Biblia dice, usted que ha sido bautizado debe tener amor. Vestidos de amor, que es el vínculo, ¿qué? Perfecto. Entonces para haber unidad en la iglesia necesitamos tener amor. Pero no amor solo con el hermano que yo me entiendo. No solo amor con el hermano que es bautizado. Tener amor hasta con las almas. Porque Cristo sintió compasión. ¿Sabe que alguien cuando tiene amor se compadece? ¿Cierto? Alguien cuando siente amor se entrega. Entonces quiero decirle algo. Usted se compadece por la iglesia. Usted se compadece por los amigos. Entonces dice la Biblia que ese es el vínculo perfecto que debe estar en nosotros, el amor. Entonces cuando hay un amor, hay una entrega. Entonces si preguntaran esta mañana cuántos se entregan a Cristo como a Él le agrada,
Así sería la respuesta. Porque cuando hay amor hay una entrega. Cuando usted ama a sus hijos se entrega por completo, ¿sí o no? Usted ama a su cónyuge y se entrega por completo, renuncia a su vida. No sé cuánto lo han hecho. Pero cuando usted ama hay una entrega. El Señor dijo, de tal manera amó a Dios que se entregó Él mismo. Y aquí yo que hablo estaré presente. Porque Jehová mismo os salvará. Él mismo se iba a entregar y eso es el amor de Dios. Antes que nosotros amáramos, Él nos amó primero, dice la Biblia. Pero ahora que nosotros estamos en el cuerpo, si algo debe haber en este cuerpo, es que haya amor. Y cuando hay amor en usted hay una entrega. Por eso usted no diga, pastor, ¿qué necesitas? ¿Qué debo hacer? Pastor, cuente conmigo. Eso lo está viendo Dios. Ese amor y esa entrega la está recibiendo Cristo. Gloria a Dios por eso, hermano. Y si de pronto ese amor no está en nosotros, pídaselo a Dios. Porque usted es del cuerpo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces mire, la exhortación a la unidad. Ya vamos a terminar, mis hermanos. En Juan capítulo 17, el versículo 21. La iglesia debe estar en armonía, unida. En Juan capítulo 17, el 21 dice, para que todos sean uno. Entonces la iglesia debe estar en un solo pensamiento. Como tú, oh Padre, en mí. El Señor dijo, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Entonces, el que me ve a mí, entonces ve al Padre. Eso decía Jesús. Pero dice de la misma iglesia, para que todos, este cuerpo no esté dividido. Por eso, hermano, la Biblia habla de que somos el cuerpo y si uno se duelen todos. Amén. Para que todos sean en uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también este cuerpo, ¿cuántos son el cuerpo del Señor? Sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces vemos la exhortación que está haciendo el Señor aquí. Y el Señor dice en Filipenses capítulo 2, por medio del apóstol, completa mi gozo sintiendo lo mismo. Capítulo 2, versículo 2, completa mi gozo sintiendo lo mismo. Y en algo debemos nosotros estar de acuerdo, hermanos, es sentir lo mismo por la iglesia aquí en Salamanca. No sé a cuánto le dio alegría escuchar a nuestro misionero hablando de las misiones. ¿A cuánto le dio alegría cuando les dije que ya teníamos misionero para Polonia? Pero yo no estoy en Polonia. Hermanos, tenemos que tener ese espíritu de que somos misioneros. Que está nuestro hermano en Austria y a él le colaboramos con las ofrendas misioneras. ¿Cómo no vamos a hacerlo? Un hermano que renuncia a todo, e incluso lo que ha hecho él no ha sido nada comparado a lo que ha hecho Cristo por nosotros. Por esa entrega de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no nos vamos a entregar nosotros? Completa mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo ¿qué? Amor. Entonces la Biblia en el Salmo decía, unánimes en un mismo sentir, en armonía. Y aquí dice unánimes. O sea, hermanos, si algo quiere Dios de la iglesia es que esté unánime. Y en esto hay gozo de parte de Dios. Que todos sintamos una misma cosa. Que todos sintamos que somos partícipes de la obra de Dios en Salamanca. Hermanos, si esta iglesia está abierta aquí en Salamanca es por usted. No mire el que no está. Esta iglesia es abierta aquí en Salamanca por mí. Entonces, ¿qué debo hacer yo para sentir ese gozo y esa alegría y en ese agradecimiento a Dios, sabiendo de que si esta iglesia está aquí es por mí? Cuán bueno es mi Señor. Por eso, ¿cómo venimos ante su presencia? Y gracias a Dios por los que vienen. Gracias a Dios. Pero hay un día que querrán venir y este lugar ya no esté aquí. Algunos que se están dando cuenta de que vamos a trasladarnos y que no nos vamos a trasladar. Otros que se dan cuenta de que la iglesia ya no va a estar aquí en este local, sino que va a ser otro local. ¿Pero por qué se están dando cuenta? Porque vienen. Pero hay de aquellos que no vienen pudiendo venir y no se dan cuenta de lo que sucede en la iglesia. ¿Sabe que Pedro andaba con Jesús y parece que no se daba cuenta de las cosas que Jesús decía? Y el Señor tenía que traerles a memoria lo que Él decía.
Esto es lo que os dije estando aún con vosotros. ¿Se acuerdan de esas palabras? Y a veces como que no nos damos cuenta de lo que Jesús nos quiere decir en la palabra. Dios quiere que sintamos una misma cosa. Y cuando hay unidad en la iglesia, hay bendición, hermanos. Miren, Salmos 33, entonces, ¿por cuál es la bendición? De que estamos unánimes juntos, como comenzamos leyendo. Delicioso es habitar los hermanos. Vean, hermanos, que no hayan discordias entre nosotros. Que no nos hablemos uno mal del otro. ¿Por qué? Si somos la iglesia del Señor. Dios no quiere discordias. Dios no quiere un ambiente pesado entre nosotros. Dios quiere ese amor fraternal. Hebreos capítulo 10. ¿Y cómo tenemos armonía si no venimos ante la presencia de Dios? Si yo no me congrego, ¿cómo voy a tener armonía? Porque yo le he predicado algo en esta mañana y es que Dios ama la armonía de la iglesia. Pero ¿cómo va a haber armonía si no se congregas? Hebreos capítulo 10, 25 dice, no dejando de ¿qué? De congregarnos. Quieres tener unidad, pero ¿cómo vamos a tener unidad? ¿Cómo vamos a remar todos hacia una misma dirección? ¿Cómo vamos a todos a sostener este lugar si todos no estamos ahí comprometidos? La Biblia dice, no dejes de congregarte, como algunos, hablando del cuerpo, tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Para algo estamos aquí, hermanos, es a la espera de que ese día se está acercando. ¿Sabe? El saludo allí era Maranata. Cristo viene pronto. ¿Recuerda que esa fue una convención, el lema de la convención hace unos añitos? Cristo viene pronto. Ese mensaje sorprendió a todos. Y parece que ahora ya vivimos la vida y creemos, no, Cristo ya no viene, no sabemos. Pero qué bueno que nos exhortemos, hermano, venga a la iglesia. Al amigo, ¿cuándo vas a volver a la iglesia? ¿Cierto? Porque necesitamos saber que el que da el crecimiento aquí es el Señor. Debemos estar llamados a preservar. ¿Qué es preservar? Es cuidar la unidad de la iglesia. Que ninguno de los que esté aquí se nos pierda. Amén. Jesús sintió compasión, pero cuando se fueron todos sus discípulos, ¿usted cree que no hubo tristeza en el Señor Jesús? Claro que sí. Entonces, no sé cuántos se sienten tristes aquí cuando el amigo no vuelve. ¿Nadie? Amén. Cuando el hermano no vuelve. ¿Y por qué no ha vuelto? Entonces, debemos preservar la unidad. Efesios 4, del 1 al 6, este pasaje dice, un cuerpo. Mire, Efesios 4, vamos a leer la palabra del Señor. Yo pues preso en el Señor, versículo 6. Vamos a leer el 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero antes dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma ¿qué? Esperanza de vuestra vocación. Entonces, el que te trajo aquí, hermanos, se lo quiero decir en esta mañana, ha sido el Señor. Dios quiere algo de nosotros, pero la pregunta es, ¿estás tú dispuesto a pagar el precio? Pastor, ¿qué es pagar el precio? Es negarse a sí mismo. ¿Quieres venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? Sígame. O sea, tome sus pecados y tráigalos al Señor porque Él los llevó en la cruz. ¿Cierto que sí? Para darnos libertad. Y Dios, si quiere algo de nosotros, es una iglesia que esté libre. Es una iglesia que tenga ánimo, que tenga paz, que tenga gozo en su corazón. Por eso la alabanza del pueblo de Dios es diferente. Miren, hermanos, el día del Pentecostés allí no habla de que habían músicos. Allí no habla de que habían, cierto, habían instrumentos. Allí no habla que estaban los hermanos profesionales en canto. Allí dice que había una iglesia unánime y estaban en un mismo sentir. Y era que adoraban y adoraban ¿a quién? A Dios. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Primera de Pedro capítulo 3, el versículo 8 dice, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos. ¿Qué nos falta? Amados fraternalmente. ¿Qué más dice? Misericordiosos.
¿Y qué más? Amigables. Entonces, mire, Dios nos da a nosotros muchas virtudes. Por eso, mira, hermanos, qué importante es la unidad. No es solo estar en el culto y se terminó el culto, no, hermanos. Unidad aún antes de empezar el culto, después de empezar el culto, debemos ser amados, ¿cierto? Se termina el culto, qué importante es el compartir, qué importante es escucharlo, qué importante es hablar. No es solo el culto, debemos ser amigables. Sean todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos y amigables. ¿Por qué no hacemos una oración en esta mañana? Quiero invitarle a que esté en pie. Necesitamos que Dios nos dé virtudes. Necesitamos, y qué bueno que todos digan, me quiero comprometer con la iglesia. No con el pastor ni con la iglesia, sino con Dios. Con Él me quiero comprometer. Señor, ¿qué quieres? ¿Sabe? El apóstol Pablo no le dije, Señor, aquí me tienes para yo hacer lo que quiera. Le hizo esa respuesta, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No son tus virtudes, no son tus capacidades. Es que tú tengas una disposición para decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dirá, te diré todo lo que tienes que hacer en la iglesia. ¿Cuántos están dispuestos a decirle, Señor, aquí me tienes? ¿Cuántos son el cuerpo del Señor? Y tú que no estás bautizado y quieras entrar al cuerpo, qué bueno que tengas ese deseo de decir, yo quiero formar parte del cuerpo de Cristo. Que vienen situaciones difíciles, que vienen momentos de angustia, momentos donde ya no queremos más. Pero aquí está el que renueva mis fuerzas, el que renueva mi espíritu. Y yo quiero invitarle a que usted haga una oración en esta mañana. Que podamos ver la iglesia en Salamanca, una iglesia estable, una iglesia que no sea derrotada por nada. Que si hay cambios, gloria a Dios, que si no hay cambios, gloria a Dios, pero que sepamos que todos vamos en un mismo sentido. Vamos a remar juntos, hermanos, y veremos la gloria de Dios en esta iglesia. Si de pronto se cansa el pastor, ahí están los hermanos que levantan las manos. Que se cansa el hermano, ahí están las palabras de la hermana. Hermanos, necesitamos unánimes hacer el trabajo que a Dios le agrada. ¿Por qué no oramos en esta mañana? Bendito Dios y Padre eterno, Señor Jesucristo, gracias. Permítenos, Señor, mantener la unidad de esta iglesia. Iglesia que tú compraste con precio de sangre. Somos el cuerpo, Señor Jesucristo. Hay una comunión, oh Dios, que tú quieres de esta iglesia, y es la comunión que tenemos por tu cuerpo, por tu sangre, Señor Jesucristo, porque hemos sido bautizados, Señor, y hay aquí amigos que están ahí entrando, Señor, al cuerpo de Cristo, comprendiendo, Dios, que tú los tienes a ellos en la iglesia para un despertar, Señor, para un trabajo, esperando, Señor, el día de tu venida. Necesitamos, oh Dios, que tú hagas algo especial con nosotros. Glorifícate de una manera especial en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra que ha sido predicada, Señor. Amén y amén. ¿Decimos todos? Nuevamente decimos gloria a Dios. Tome asiento un momento, mis hermanos, quiero darle la noticia. Vamos a dejar de transmitir, por favor. Dios les bendiga a los hermanos de YouTube, amén, a los amigos.